Buenas noches, mi nombre es Catalina Rendón y hoy les voy a presentar el caso de una mola incompleta en un feto vivo. Bueno, todo esto sucedió en una paciente originaria del Meta, una paciente de 19 años, primigestante de 33 semanas de embarazo, con un cuadro clínico de una semana de evolución de un edema generalizado con una tensión arterial de 159/94, por lo que es remitida a Bogotá con el diagnóstico de una preeclampsia severa. Luego se dieron cuenta de que era una mola incompleta. Esto se hace con los hallazgos ecográficos correspondientes y teniendo diagnósticos diferenciales importantes como un aborto incompleto, entre otros. Importante saber que esto se da por una fertilización del óvulo, de un óvulo normal con 2 espermatozoides y que pueden haber 2 rutas dependiendo más o menos en la semana 22 si uno encuentra malformaciones o no encuentra malformaciones antes de la semana 22. Si uno encuentra malformaciones, lo más recomendado es hacer una terminación unitaria del embarazo, ya que hay malformaciones que son incompatibles con la vida. Pero si no se encuentran malformaciones congénitas incompatibles con la vida, sí hay recomendación de tener un manejo expectante. En esta paciente eso fue lo que pasó. Se transfirió a Bogotá para un hospital de tercer, cuarto nivel donde se pudo monitorizar de manera adecuada y donde hubo un desenlace materno-fetal bastante adecuado. Durante el embarazo sí tuvo bastantes complicaciones como un oligoamnios, también tuvo una restricción de crecimiento intrauterino y tuvo una preeclampsia severa. Y por todo esto se decidió hacer terminación temprana del embarazo. Se logró dar de manera adecuada. El embarazo abdominal es un tipo raro de embarazo ectópico en el cual este se implanta en la cavidad peritoneal, es decir, que se excluyen las trompas de falopio, los ovarios, el ligamento ancho y el cuello uterino. Genera una alta morbilidad y mortalidad materno-fetal y existen 2 tipos. El primario, que es como tal cuando el blastocisto se implanta en la cavidad abdominal, y el secundario, que es cuando el embarazo se implanta en la cavidad abdominal, pero anteriormente estaba en otro lugar, por ejemplo, un embarazo tubárico que se desplazó hacia el abdominal. El caso del que les voy a hablar se presentó en Barranquilla en los años 2000 y es sobre una gestante de 33 años de edad con un embarazo de 40.5 semanas, con una gestación previa y un parto vaginal. Además, en la semana 23 de gestación asistió a un control prenatal con ecografías y laboratorios que reportan un embarazo intrauterino. El 6 de marzo del 2000, a las 3 de la mañana, la paciente se atendía en la Clínica General del Norte de Barranquilla, remitida por su centro de primer nivel por preeclampsia, óbito fetal y desprendimiento prematuro de la placenta. Al examen físico se le encuentra pálida, diaforética, hipotérmica y en estado de estupor. La tensión arterial estaba en 100/50 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca en 140 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto. Además, el abdomen presentaba signos de irritación peritoneal y no se percibía la fetocardia. No presentaba sangrado vaginal y el cuello uterino estaba cerrado. Cuando se logra estabilizar hemodinámicamente a la paciente, se somete a una cesárea. Sin embargo, el producto de la gestación se encuentra en la cavidad abdominal. Además, con las membranas rotas, el líquido amniótico meconial, la placenta del fondo uterino desprendió el 15% de su área y un hemoperitoneo de 500 cc. De allí nace un bebé de sexo femenino de 2.900 gramos con una UGAP 9/10 en el primer minuto y 10/10 a los 5 minutos, sin ninguna complicación. A la madre se le realizó una histerectomía subtotal con placenta in situ por su estado general, acretismo y riesgo de mayor hemorragia. Además, en el posparto presentó eclampsia, por lo cual fue ingresada a la UCI para manejo convencional y por su evolución satisfactoria, el 8 de marzo fue dada de alta con su hija en brazos. Hola, mi nombre es Sandra Zócar y yo les voy a hablar sobre el reporte de caso con respecto a un embarazo molar ectópico. Entonces debemos tener en cuenta que el embarazo molar y el embarazo ectópico como tal hacen parte de la enfermedad trofoblástica gestacional, donde se encuentran un gran número de patologías que se caracterizan por proliferación anómala como tal de las células trofoblásticas. Entonces vamos a definir el embarazo molar como una gestación anormal, resultado de una fertilización defectuosa, caracterizada por la presencia de cambios hidrópicos que van a afectar las vellosidades placentarias y van a generar una hiperplasia trofoblástica. Y aparte vamos a tener el embarazo ectópico como cualquier gestación que se desarrolla afuera del útero, ya sea en una localización tubárica, abdominal. Tenemos muchas localizaciones en las cuales podemos encontrar el embarazo ectópico. Vamos a ver que ambos son de baja incidencia. Vamos a ver que para la incidencia del embarazo ectópico vamos a tener aproximadamente una incidencia a nivel general del 1%, mientras que para el desarrollo de la mola hidatiforme vamos a tener que se da entre 1 a 2 casos por cada 1000 gestaciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver que la conjunción de ambas entidades, que es decir, que haya la presencia de una mola hidatiforme ectópica
de localización tubárica es mucho más rara, habiéndose publicado apenas unos 43 casos en toda la literatura mundial. Entonces el día de hoy vamos a mirar lo que viene siendo uno de esos casos. Para este caso vamos a tener una paciente de 28 años, multigestante, fórmula obstétrica G5, P4B3A0, grupo de sangre A positivo, remitida por sospecha de embarazo ectópico a descartar una amenaza de aborto, quien ingresa al servicio de urgencias gineco-obstétricas del Hospital San Juan de Dios de Río Negro con una prueba inmunológica de embarazo positiva y un hemoleucograma normal. La paciente como sintomatología refiere ciclos irregulares, amenorrea de 6 semanas y reciente inicio de dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal abundante con coágulos, sin otros síntomas asociados. Vemos que al examen físico la paciente está álgica, pálida, diaforética, hemodinámicamente inestable, requiriendo la administración de líquidos, con abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio izquierda y fosa ilíaca izquierda, con signos de irritación peritoneal. Al tracto vaginal vamos a encontrar un cuello duro, posterior, largo y cerrado, con dolor a la palpación anexial izquierda y sangre en escasa cantidad. En la ecografía transvaginal, cuando se hace el barrido, se encuentra un útero en ABF de contornos regulares, de cogenicidad homogénea y endometrio de 6 milímetros. Adicionalmente se va a observar hemoperitoneo y dilatación tubárica izquierda, por lo cual la conclusión de este caso en cuanto a la impresión diagnóstica es que tenemos un embarazo tubárico ectópico izquierdo asociado a un hemoperitoneo. Por lo encontrado, lo que se va a realizar como tal frente a esto es una laparotomía exploratoria con la realización de una salpingectomía total izquierda y se envía patología al laboratorio, quienes encuentran hallazgos histológicos sugestivos de enfermedad trofoblástica gestacional tipo modalidad completa asociada a un embarazo ectópico tubárico, y como ya vimos, estas dos entidades como tal es muy raro que se presenten incluso de forma independiente. En el postoperatorio tenemos una adecuada evolución clínica y se da de alta con prescripción analgésica y riguroso seguimiento clínico sin ninguna complicación asociada. Como conclusión, en este caso podemos entender que la ocurrencia simultánea del embarazo ectópico y la gestación molar no solo es muy rara, sino que también puede presentar un gran riesgo de morbimortalidad para la paciente que presente estas dos patologías de forma conjunta. Y se recomienda que el manejo de esta patología sea dado por el tratamiento quirúrgico de la forma más temprana posible mediante la resección tubárica, la salpingotomía con dilatación y curetaje en caso de presentarse en la región ampular para posteriormente hacer una confirmación diagnóstica. Asimismo, es fundamental que este tratamiento se dé de forma adecuada para evitar todo lo que son las complicaciones agudas y a largo plazo para la paciente que puedan generar un deterioro en su calidad de vida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Palacio y les voy a hablar de un reporte de caso de crisis tirotóxica asociada a la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta se caracteriza por la proliferación anormal del epitelio trofoblástico compuesto por citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y trofoblasto intermedio, que tiene un potencial de invasión local o emisión de metástasis. La OMS la clasifica en neoplasia maligna, malformaciones de las vellosidades coriónicas que predisponen al desarrollo de neoplasias malignas y entidades benignas. El trofoblasto normal va a producir la gonadotropina coriónica humana y se han visto estudios que indican la analogía entre la gonadotropina coriónica humana y la hormona tirotrófica, que es la TSH, como también entre sus receptores. Los altos niveles de gonadotropina coriónica humana encontrados en la enfermedad trofoblástica gestacional pueden inducir a un cuadro de hipertiroidismo secundario y pueden existir factores externos como el uso de fármacos o medios de contraste yodados que desencadenen una crisis tirotóxica. En este caso tenemos una paciente de 13 años de 45 kilos que consulta por amenorrea, dolor abdominal y sangramiento vaginal. Al examen físico presenta taquipnea, taquicardia en 112, hipertensión de 165/92, está pálida y deshidratada. Le piden laboratorios que reportan hemoglobina en 9.9, hematocrit en 31.3%, 11.800 leucos y 254.000 plaquetas, TSH 0.09, tiempos normales, gonadotropina coriónica humana de más de 400.000 unidades por litro, un ultrasonido con volumen ultrasonido de 1.780 centímetros cúbicos con múltiples vesículas císticas compatibles con mola y datiforme. Y se le solicita un TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste. En ese punto ya tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo, pero el medio de contraste actúa como un medio yodado, causando una crisis tirotóxica, lo que hace que a la paciente haya que llevarla a un legrado uterino de urgencia por sangrado intenso posterior al TAC y al momento de la intubación presente taquicardia sinusal, hipertensión, hipercapnia y edema agudo del pulmón, que hace que ella resulte en UCI, pero sea dada de alta a los 2 días con una evolución favorable. Hola a todos, mi nombre es Amina, os estaré comentando un caso muy interesante respecto a autorrecurrentes.
Para iniciar, estos se definen como aquella pareja que ha presentado 3 o más abortos consecutivos espontáneos antes de la semana 20 de gestación y se pueden clasificar como primarios si la pareja no ha tenido embarazos viables entre sí o secundarios si ha existido al menos un embarazo viable previo. La etiología va a ser desconocida en un 50% de los casos y debido a causas anatómicas, inmunológicas, endocrinológicas, genéticas y por trombofilias en el 50% restante. Es importante estudiar los abortos recurrentes debido a que la tasa de éxito en la gestación posterior de un aborto espontáneo va a ser del 80% y va a caer a un 50% en los abortos recurrentes. El caso clínico que presentaré será una mujer de 37 años con historia de infertilidad y abortos recurrentes. Ella presenta su menarquia cuando tiene 12 años, tuvo ciclos menstruales regulares siempre, a la edad de 17 años obtiene el diagnóstico de tiroides de Hashimoto e inicia terapia de reemplazo hormonal tiroidea. Desde los 29 años, ella intenta quedar embarazada. A los 34 años, después de 5 años de infertilidad, tuvo un aborto espontáneo. Al año siguiente tuvo otros 2 abortos espontáneos, todos dentro del segundo mes de gestación, y posteriormente se remite a un centro de asistencia médica especializado en reproducción, donde ella y su pareja son sometidos a evaluaciones médicas exhaustivas que no revelan anomalías urinarias, alteraciones de hormonas sexuales, screening para trombofilias u otras posibles causas de infertilidad o aborto espontáneo. Presenta 5 intentos de fertilización in vitro con transferencia de embriones sin éxito y posteriormente desarrolla anemia leve con niveles séricos muy bajos de vitamina B12. Se remite al gastroenterólogo y se realiza un diagnóstico de gastritis atrófica autoinmune con pruebas serológicas, con aumento de la gastrititis sérica y positividad de anticuerpos anticélulas parietales, con resultado de biopsia gástrica que muestra atrofia grave del cuerpo y fondo y hiperplasia lineal celular. Estas manifestaciones clínicas que presenta la paciente son típicas de esta patología, la gastritis atrófica autoinmune, donde se tiene un antecedente personal familiar de enfermedades autoinmunes con síntomas dados por la deficiencia de vitamina B2 asociados a infertilidad, abortos recurrentes espontáneos muy tempranos, fallas de la tecnología de reproducción asistida, complicaciones en el embarazo y efectos neurales en recién nacida. La paciente presenta una suplementación parenteral con vitamina B12, cianocobalamina 5.000 microgramos vía intramuscular, inyección semanal por el primer mes y inyección mensual durante los siguientes 6 meses y posteriormente a estas inyecciones va a lograr quedar en gestación. Muchas gracias.